estamos en directo y tenemos compañía. Ella es Fernanda Cáceres, se la presento. Probablemente su nombre no le suene tanto, pero el caso que nos convoca, que nos ayuda a entender por qué está acá, fue de connotación nacional. A Fernanda le asesinaron a su marido en febrero recién pasado. Han pasado casi 4 meses. Esto fue en Chicureo, en medio de la madrugada, y la verdad es que generó impacto por la violencia, por lo que significó todo esto, por las preguntas que generó el caso. Y la tenemos acá, quiere conversar con nosotros. Nosotros agradecemos desde ya, Fernanda, que estés con nosotros y que tengan la fortaleza, la valentía de estar acá, porque me imagino que debe doler y harto. Pero antes de cualquier cosa, porque el caso ha significado una serie de desarrollos judiciales en el Ministerio Público, con las investigaciones, queremos hacer un resumen de todo lo que es este caso y luego conversamos con Fernanda, que tuvo la amabilidad de estar acá en la tarde nuestra. Este es el trabajo de nuestro compañero de reportaje Tele 13. Dimitri, te agradecemos todo lo que nos diste. ¿Sabes qué eres? Fuiste y serás el amor de mi vida. Yo voy a tener este dolor hasta el último segundo de vida. 3 puñaladas que causaron la muerte de Dimitri Weiler, de 52 años, consejero de la Cámara Francesa Chilena de Comercio. Mientras los presuntos responsables se jactaban en redes sociales de su tour delictual en Chicureo, exhibiendo uno de los autos robados. ¿Quiénes estaban detrás de este crimen? De los 5 detenidos, 4 eran menores de edad. Nosotros esperamos que se investiguen todas las pistas, hasta ahora eso no ha ocurrido, porque si bien es cierto están detenidas las personas o los autores materiales, resta investigar de manera profunda y seria cómo llegaron exactamente al lugar o por qué. A 3 meses de esa espantosa escena, Fernanda cobra valor y decide hablar en cámara sobre lo que vivieron ese día. Me fracturaron la nariz y también me llegó como un cuchillo, muchos golpes acá en el pecho. Y yo me defendí de 2. Entonces Dimitri, como te digo en el informe, él no pudo defenderse. A él lo asesinaron a sangre fría. Manifestando a viva voz, los vamos a matar, entreguen todo. Por lo que la víctima, Dimitri Valerian, forcejeó con uno de los imputados, siendo apuñalado en reiteradas oportunidades y en distintas partes del cuerpo. Uno de esos jóvenes, de 17 años, con amplio prontuario policial por robo con intimidación, robo por sorpresa y receptación, prestó testimonio ante la Fiscalía. Su retrato revela los detalles hasta ahora desconocidos de ese plan que terminaría con la muerte de Dimitri, padre de 3 hijos. Fuimos como 3 días antes, tomamos una micro a Colina, nos bajamos en la carretera. Por unas calles, X iba viendo en su teléfono una imagen satelital. Había un puente. Seguimos subiendo como 2 horas para llegar donde habían casas para robar. La habíamos visto por Google. La idea la estudiaron con tiempo. Esta transcripción de un audio compartido por los integrantes de la banda ese día entrega más antecedentes de su forma de actuar. Oye, fui a ver unas casas para allá, unos cerros. Oye, puras mansiones, maldito. Algunas están tiradas y otras había muchos peros, pero igual fuimos a puro cachar, hermano. Porque andábamos sin nada, pues vos cachai. No podíamos amarrar gente, ni una... Horas después de ese mensaje, madrugada del 28 de febrero, Dimitri había despertado por las alertas de su esposa Fernanda. Los jóvenes ingresaron al dormitorio donde estaba uno de los hijos del matrimonio y lo llevaron a la fuerza donde su mamá. En el relato se detalla que el menor de los delincuentes, de 15 años, era quien portaba un arma de fuego. Estaba como mareado, hablaba en otro idioma. El X le había golpeado la cabeza con la pistola. En eso, el X le pone una puñalada en el glúteo y luego le pone una puñalada en la espalda y el señor cae al suelo. X se asustó y le dio más puñaladas en el estómago cuando ya el señor estaba en el suelo. En ese instante, Dimitri agonizaba. Su esposa, en shock, rodeada de estos adolescentes, entregó todas las pertenencias y ya imaginaba lo peor. Ellos se llevaron todo lo que quisieron llevarse. Yo les entregué todo. Les dije dónde estaba todo de la forma más rápida para que se fueran luego. Entonces, fue muy violento. Muy violento. Yo en un segundo tenía 2 personas encima mío
con cuchillo y otro golpeándome, sin ni siquiera preguntar nada. Apenas una hora después de este asalto, 5 de estos jóvenes fueron detenidos. Uno de ellos portaba en sus vestimentas 5 tarjetas bancarias y un iPhone con la fotografía de la Torre Eiffel como fondo de pantalla. Era el fin de una noche trágica para la familia, pero a 3 meses del crimen surgen nuevas pistas y sospechas en el caso. Esto es para siempre. Yo nunca más voy a poder abrazarlo, mirarlo. La actual legislación sobre responsabilidad penal juvenil establece ciertos límites de pena. Para adolescentes de 14 y 15 años, la condena máxima es de 5 años de internación provisoria, sobre 16 se eleva a 10 años. Pero sabemos de que esto no, en la práctica no ocurre así. En la práctica, efectivamente, con 2 o 3 años de una buena conducta, tanto los imputados o los condenados adultos como también los condenados adolescentes optan a algunos beneficios y pueden ya 2 o 3 años, en el caso del que estaría condenado a 5 años, por ejemplo, podría optar por algún tipo de beneficio y poder salir con algún tipo de libertad. Mientras no nos hagamos cargo de eso, como Estado, como sociedad, ¿qué pasa con los jóvenes precarizados, abandonados, situación de calle, consumo de droga, desescolarizados? La delincuencia juvenil va a existir, y la delincuencia en general, porque la delincuencia juvenil después, al cumplir los 18, pasa a ser delincuencia de adulto. Y la solución que hemos tomado como sistema es endurecer penas, endurecer sanciones, que los que se condenaban a 5 ahora los condenamos a 10 y los de 10 ahora a 15, pero no estamos haciéndonos cargo del origen del problema. ¿Se entendieron? Principio de mediación, todos asientan entonces de manera positiva. ¿Están los jóvenes infractores al tanto de estos topes de las condenas? Un controvertido tema que vuelve a ponerse en el debate. Agradecemos esta llegada de un francés a las tierras chilenas, donde dejaste tanto legado en medio de tanto... Que es muy mío, muy de mi familia. Es para que haya un cambio. Porque claro, quizá como Dimitri era una persona conocida, yo puedo ser la voz de muchas personas. Cicatrices de una familia que se quebró de golpe. Una esposa y 3 hijos cargan ahora con las huellas imborrables de un mortal asalto. Hoy levantan su voz porque no quieren ser parte solo de una fría estadística. Si no hay reparación posible, que al menos haya justicia. Bueno, yo creo que ahora sí, en caso que no hubiera recordado, no sabía del caso, ahora sí entiende de lo que estamos hablando, digamos. Es un caso muy potente, es un caso que revive todas las inseguridades que uno siente, entran a su hogar, atacan a la familia, lo más preciado que uno tiene y en definitiva terminan asesinando a Dimitri, que es la pareja de Fernanda. Fernanda, de nuevo, gracias. Gracias por estar acá, gracias por la fortaleza, gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias. La verdad que yo también quiero dar gracias porque en estos 120 días casi ha habido muchas muestras de cariño y claro, uno no se puede quedar, a pesar de que estamos viviendo un duelo, no quedarse con esa sensación, ni la rabia, ni nada de eso, porque no aporta. Así que gracias para que esto no pase en vano y tenga algún sentido. Eso te quería preguntar, ¿por qué deciden hablar ahora? ¿Hay algún hito, hay algo interiormente en ti, en tu familia, que dicen tenemos que levantar la voz, tenemos que comenzar a hablar, tenemos que explicarle lo que nos pasó? Mira, yo creo que, claro, los primeros días o momentos es como las prioridades. Y las prioridades efectivamente están en la familia, en los hijos. Nosotros tenemos 3 hijos. Y todo lo que tiene que ver un poco con el organizarse nuevamente, porque es volver a nacer. Todo cambia. Y ahora, cuando te vas dando cuenta de lo que significa la justicia, de este proceso que... O sea, tienes que vivir para saber qué es el proceso. De verdad que es muy complejo.
hay muchas cosas, hay cosas que nadie se imagina, como por ejemplo que te hacen constancia de lesiones. A mí, como es un caso conocido, me lo hicieron al mes y medio, pero hay gente que se lo hacen a los 2 años. Entonces, cuando tú estás ahí, tú decís, o sea, es que ya no tengo ningún moretón, ya no tengo nada que mostrarte, entonces vas viendo que el sistema está como bien complicado. Entonces hay, dentro de tu dolor, una necesidad de denunciar todo lo que te ha ocurrido. Claro. ¿Hay algo que te permita entender, Fernanda, qué pasó esa madrugada? Porque estábamos viendo el trabajo de reportajes Tele 13 y tú dices, les queríamos pasar todo. No pusimos resistencia. O sea, llévense todo. Ustedes tenían clarísimo que había algo más importante, sagrado, la familia, el hogar, ustedes, y aún actuaron como actuaron. ¿Hay algo que te permite entender? Mira, primero es como... bueno, yo he visto pocos reportajes, pero en algunos que he visto hablan como por defender. Dimitri, la verdad que fue atacado durmiendo por la espalda. Por lo tanto, él solamente cuando creo que quizá yo en algún momento grité porque estaba en la pieza al lado y creo que quizás ahí trató, pero en realidad no lo alcanzó a defender, ¿me entiendes? O sea, a él las apuñaladas que tuvo las tiene por la espalda y bueno, yo no me he dedicado tanto a ver, pero efectivamente a él lo apuñalaron antes de poder defenderse, que creo que igual lo hace mucho más violento. Ahora bien, efectivamente a mí, como yo me desperté, a mí sí me atacaron, sin ni siquiera preguntar nada. O sea, en 2 segundos yo tenía 2 niños, porque al final son niños, encima mío, con mucha violencia, con mucha agresividad. Y sí, me fracturaron, recibí muchos golpes acá en el pecho y también uno de ellos tenía un cuchillo que me pude defender. Fernanda, tú hablas de niños. ¿Ah? Es que son niños. Sí, no, inmediatamente te das cuenta de que son menores de edad. O sea, sí, hacen cosas que uno pensaría son de grandes, pero siendo cabros chicos. Por los antecedentes que tenemos, el más chico tenía 15 años. Sí. ¿Te das cuenta inmediatamente que son chicos? Sí, porque súper ágiles. Sí, en 2 segundos estaban encima mío y como te digo, con mucha violencia, con mucha rabia, con mucha, no sé. Y claro, sin pedir nada, a mi marido lo atacan por la espalda durmiendo, a mí me atacan al tiro y yo creo que de repente en esas noches bien oscuras, sobre todo al principio, te baja el susto, te baja el miedo de decir, o sea, si yo no hubiera estado despierta, también hubiera corrido el mismo riesgo de Dimitri. Y por esas cosas que el destino, porque Batiz estaba durmiendo con él. Batiz tiene un sueño mucho más pesado. Yo, bueno, uno es mamá, entonces no tiene sueño, tiene el sueño liviano. Y por esas cosas, como te digo, porque los niños nunca dormían con él. Y era porque era su cumpleaños. Entonces él, claro, Batiz es el más chico. Es uno de sus hijos. Sí. ¿Cómo era Dimitri? Porque, a ver, lo que pasa muchas veces es que uno asocia un nombre a un hecho. Este hecho es lamentable, es criminal, pero cuando uno comienza a tratar de saber quién es Dimitri es harto más que esto. Sí. ¿Cómo lo presentaría? Hay como un francés atípico, como... Un francés atípico, la verdad. Porque él de repente se decía súper moderno, no era tan moderno, le decía yo. Normalmente los europeos son más fríos, él no era nada de frío, es un hombre de piel, de abrazo, de decirte todos los días que uno está cada día más linda y de repente uno podía estar con la ojera hasta el suelo y él te encontraba linda, le encantaba bailar. No bailaba tan bien al principio, pero después de 22 años aprendió, porque a mí me encanta bailar, entonces aprendió y lo hacíamos maravillosamente bien los dos juntos. Era un excelente papá.
Fernanda, tómate todo el tiempo que sea necesario, pero ¿te puedo hacer un comentario? Tus ojos no han perdido la luz que me imagino tenían cuando veías a Dimitri. Sí, sí, porque lo ves y... Se te ilumina. Es puro, puro amor. Y tiendo a entender por qué estás acá. Porque lo conversamos previamente, conversamos por teléfono, trabajamos la entrevista en el sentido de, Fernanda, tienes la posibilidad de decir lo que quieras, lo que sientas. Y estás acá por un motivo, y que es precisamente decirle a quien nos está viendo ahí, digamos, es, ¿sabe qué? Dimitri, harto más que eso. Sí. Y aquí pasaron harto más que solo el hecho delictual. Sí. Porque a mí, con esa luz, es que uno comienza a entender por qué estás dando esta lucha. Que es básicamente levantar la voz, decir, esto no debe volver a ocurrir, ¿no? Es que, mira, o sea, sí, me quebré un poco, pero no hay ningún problema. Para decir que se le daba fácil ser papá. Y en ese se le daba fácil ser papá, ayudaba a los hijos, o sea, a los amigos de mis hijos a estudiar. Era un muy buen amigo, era muy generoso. Y sí, teníamos una química como bien especial los dos, de ser como bien independiente. Entonces como que no... Era bien mágico lo que tenemos. Y digo lo que tenemos porque lo vamos a tener hasta el último respiro mío. Yo sé que va a llegar a esperarme cuando me toque irme, partir. Sé que todavía está con mis niños y sé que cada paso que doy está, o sea, efectivamente partió su cuerpo, pero su alma está acá y o sea, no creo, sé que él también daría la pelea, porque todo lo que hagamos ahora, que yo sé que vamos a hacer cosas, no ayuda en nada en el caso de Dimitri. Pero su generosidad va a ser a que ayudemos a mucha gente más. Fernanda, cuando hablamos de levantar la voz, tú sientes que aquí hay una serie de negligencias estatales. Sí. Hay una serie de imprudencia, hay una serie de descuido, hay dejar de lado. Y en ese dejar de lado no son estos niños los que hablan, que son los delincuentes que finalmente mataron a tu marido. ¿Qué es lo que quieres tú decir al respecto de eso? ¿Qué es lo que quieres llamar la atención? Nosotros hemos generado esta capacidad de decirle, ¿sabe qué? En su casa esta pantalla es suya también. Y esta cámara es tuya también. ¿Qué es lo que quieres denunciar en ese sentido, alertar, Fernanda? Es que, mira, me pasa, bueno, dos cosas. Una es que está claro que hay que hacer muchos cambios y nosotros como sociedad, o sea, yo me incluyo en esto porque es mi país. Mi marido amaba Chile, hizo muchas cosas con respecto con Francia y Chile de haber una cultura de los dos, ¿me entiendes? Y de verdad que es muy triste porque elegimos venir a vivir acá justamente por cosas de Francia que no le gustaba, que también tenía que ver con esto, con delincuencia, con cosas así. Y elegimos venir a vivir acá y como, entre comillas, como le paga a la sociedad, ¿me entiendes? Creo que nosotros como sociedad tenemos mucho que hacer porque de partida las penas bajaron para los niños de 15 años. Pero cuando hablamos de este tipo de violencia, de lo que pasó, o sea, tú no le puedes dar a un cabro, o sea, le estás dando una pena de un niño, pero hizo cosas de adulto. Ajá. Por otro lado, sabemos que no van a cumplir los 5 años. Y efectivamente, en este caso, le están echando la culpa al de 15 años, porque con suerte va a cumplir 3. Sí. Por su edad debería cumplir 5, pero sí, efectivamente, porque los promedios indican que exactamente, va a cumplir menos y a los de 16 hasta antes de los 18 son máximo 10. Entonces, por ese lado, independiente de la condena, no hay nada que para mí, no hay nada justo. Porque también en otras oportunidades lo he dicho, o sea, yo no solamente pierdo al hombre de mi vida, a la persona con la cual tenía muchos proyectos, sino pierdo al padre de mis hijos, que yo creo que es lo más duro,
pero también se pierde el amigo, también se pierde el hijo, también se pierde el presidente de la Maison de France, el socio de Quons, se pierde, también era parte de la Cámara de Comercio. Entonces hay tantas cosas y de cierta manera él también se lleva un poco mío, un poco los niños. Entonces la pérdida es mucha para 3 años de cárcel. Y como para terminar, y en esos 3 años de cárcel, y ese es el tema, pueden ser 3, 5, 10, 15, ellos salen peor. O sea, tampoco nosotros como sociedad, ¿qué esperáis? ¿Un gallo que esté 2 años en la cárcel? ¿O 3? ¿Cómo va a salir? Peor. Entonces, ¿qué sacamos con decir no, es que menos porque es menor y no sé qué? Pero tenemos que hacer algo. Entonces, esto es a nivel de todos tenemos que hacer algo. Y cuando tú venías ahora escuchando, no escucho mucho noticias, pero ponte tú, todo lo que hay con el tema de las licencias, que también está tan de moda. Tú decís, ¿broma? Que nos estamos ocupando de eso, de gente que es del Estado, en vez de ocupar esos recursos, en ponte tú, en hacer cárceles, en hacer oficio, en que esta gente haga algo. En rehabilitar realmente. O sea, es que no sacáis nada con tener los 10 años, 1 año, si no los vais a rehabilitar. Fernanda, al finalizar, el juicio va a partir recién en noviembre, ¿no? Hay antecedentes todavía que tienen que recopilar, hay antecedentes, hay un largo camino todavía que tienen que hacer. Sí. Ya, nosotros solo podemos decirte que queremos estar en este camino, estamos a disposición absoluta de lo que necesiten. De nuevo, de parte de todo, el 13 a esta altura, agradecerte que estés acá. Me pasa que al escucharte como que siento así como muy profundamente que todavía hay patria, porque a pesar de todo el daño que te hicieron, tú estás pensando de alguna otra manera en cómo mejorar esto y que nadie le pase más. Entonces, en ese sentido, de nuevo, gracias. Y quedamos conectados. Gracias de nuevo por la confianza y admiramos tu fortaleza, ¿verdad? No, pero esa fortaleza es por el amor. El amor lo puede todo y de verdad que lo puede todo. Entonces, podemos hacer cambios y eso es lo que le va a dar sentido a esto. Como te digo, ya con Dimitri no, y la condena efectivamente tiene que haber una condena ejemplificadora porque hay gente detrás de esto, hay adultos detrás de esto. Tiene que haber una condena y que el gallo no salga en 3 años más y sea peor. Pero se puede si uno tiene voluntad y yo creo que también es importante eso, se puede si uno tiene voluntad y yo creo que hay poca voluntad. Bueno, ahí está el mensaje, yo creo que a quien le quepa el gorro se lo ponga. Yo creo que hay una discusión legislativa, hay una discusión de sociedad, hay una discusión que hay que dar. Y acá la está dando una viuda de una persona que fue asesinada en un acto delictual. Fernanda, gracias de nuevo. De nada. Y nosotros son las 3:51. Nos vamos a pausa y volvemos en la tarde nuestra.